Esas principales actuaciones previas consistieron fundamentalmente en podas de ramas afectadas por seca y en sellado de los orificios manifiestos que manifestaba el árbol de antiguas podas que se hicieron y que no fueron tratadas convenientemente. Bueno, las oquedades fundamentalmente lo que ocurre es que cuando tú haces las podas, lo ideal siempre es sellar, es decir, como en agricultura. Cuando tú haces una poda de un árbol frutal, tienes que sellar, porque en el fondo una poda es una herida, y una herida es un lugar de entrada de patógenos. Entonces, eso tiene que estar sellado, por eso están los cicatrizantes que existen en agricultura. Pues en este se tendría que haber hecho igual, es decir, tienes que sellar y el propio árbol después, de manera autónoma, genera mecanismos de recuperación y de cura, de cicatrización de esas heridas, que tú favoreces y minimizas los posibles efectos que pudiese tener plagas y enfermedades con un sellado. Normalmente el sellado no es otra cosa que una especie de cera o lámina de recubrimiento con un tratamiento fungicida, básicamente, con lo cual tú evitas que entren, sobre todo el principal problema que tiene el pino, está asociado con el tema de los hongos. El problema es cuando tú cortas y no sellas, los hongos acceden y los hongos entran por los vasos conductores, por las células que están vivas, y por ahí empiezan a trabajar, a alimentarse y van aullando y van generando pues los problemas que hemos tenido y que tenemos en el pino con esas podas que se hicieron en su momento y que no fueron trabajadas en el proceso de naturalización, que llevó un manejo del árbol, no solo del entorno, sino también un saneamiento del árbol. Se sellaron los cortes. Esa fue una de las acciones que se hizo en su momento, previa al 2016, quiero recordar que fue en el 2014 aproximadamente, donde se hizo una poda y después se sellaron la poda que se hizo en ese momento se trató, y los huecos que estaban abiertos de muchísimo tiempo antes se le colocó una espuma de poliuretano y después se colocó un recubrimiento impermeable. Pero claro, es como todo, tú necesitas estos tratamientos que tengan un mantenimiento. Por ejemplo, las podas y los sellados que se hicieron en el año 2018 en el proyecto de naturalización, hay que hacer un seguimiento y hay que hacer una reposición de ese sellado que siga funcionando. Y con eso el problema no fue fundamentalmente que no se le hizo un mantenimiento a ese sellado, porque ese sellado, con el paso del tiempo y las dilataciones, se resquebraja, se rompe, y al llover el agua entra en la espuma y la espuma lo que hace es que acumula la humedad, y al final el efecto que estás consiguiendo es el efecto contrario, que es que acumula la humedad, el exceso de humedad se acrecienta y el trabajo de los hongos, por supuesto, se incrementa muchísimo más.